Bueno, pues estamos aquí con Diego Segura, director de Segura Psicólogo, especializado en psicología deportiva. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Gracias a vosotros por invitarme. Y nada, pues ahora mismo estamos en el Mundial. Es una época donde toda la atención mediática, o la gran parte de la atención mediática del deporte se centra en el fútbol, en la selección española. Y quería empezar por ahí la entrevista para hablar de un poco de cómo afronta un jugador profesional un año de Mundial, porque venimos de una temporada que termina en mayo, ahora empieza a mediados de agosto, es decir, empieza el Mundial en junio, no hay tiempo de desconexión, no hay tiempo que estar con la familia, relajarse. ¿Cómo puede afectar a un jugador una temporada tan larga? Pues a nivel psicológico, ¿no? Que en este caso de lo que estamos hablando, es muy exigente, ya que los jugadores normalmente llegan al final de la temporada bastante agotados y cansados, no solo físicamente, sino también psicológicamente, y dar ese salto, ¿no?, al Mundial, con la presión que suele haber, con un país detrás, ¿no?, con esas expectativas de conseguir un buen resultado, y sobre todo de irte durante muchísimo tiempo, ¿no?, estando en un hotel, con una rutina de entrenamiento, de descanso, ¿no?, bastante... Sí. Aunque creo que poco a poco yo creo que las selecciones, ¿no?, van entendiendo de que hay que ser lo más flexible posible, sí, son, ¿no?, más lazos. Y ya vamos viendo que hay veces que las familias incluso pueden compartir tiempo con los jugadores, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Y cosas entre ellos también. Creo que eso es importante porque si no se hace muy duro. De hecho, cuando uno tiene experiencia o ha escuchado testimonios de otros jugadores, quizás eso es lo más duro, ¿no? El estar mucho tiempo en el hotel entrenando, ¿no?, fuera de lo que puede ser una vida normal, ¿no? Entonces es muy exigente. Suele ser también una época en la que muchísimos jugadores pueden tener lesiones, ¿no?, aunque se hace lo mejor posible para que eso no pase, pero suelen tener lesiones musculares, ¿no?, muchísimas, y eso es consecuencia no solo del desgaste físico, ¿no?, sino también a nivel psicológico, ¿no? Entonces vamos viendo que la tendencia es ser lo más flexible posible para intentar que el día a día, ¿no?, pues sea lo más ameno posible y que no solo sea fútbol, sino que también puedan evadirse. No, llegan a agosto y... Contra más frescos mentales estén, ¿no?, mejor funciona el juego. Sí, pues yo me imagino jugadores de la selección española que juegan competiciones europeas también, llegar a agosto, su liga, por ejemplo, Rodri mismamente, que juega en el Manchester City Premier League, que tienen 2 torneos nacionales, Liga, Champions, al final... no está. Pero la tendencia que puedes ir viendo, ya no solo en el Mundial, sino en las convocatorias, depende mucho del entrenador, pero lo que tú vas viendo es que cada vez se concentran menos, viajan en el propio día, intenta que el jugador esté mucho más tiempo en casa, con su familia, porque se entiende que contra más normalidad le demos, mejor funcionará el jugador. Antes la idea era que esté en el hotel porque estará descansado y se concentrará. Eso creo que ha cambiado bastante y la tendencia es que esté el mínimo tiempo posible, que tenga una cierta normalidad, porque el propio jugador ya es un profesional, ya se cuida, no hace falta estar en el hotel para descansar, lo hace en su casa, y creo que a nivel mental es mucho mejor para el jugador, ¿no?, tener ese espacio. Principalmente de eso sobre la familia, quería hacer la siguiente pregunta, porque los jugadores son personas humanas, tienen su familia, tienen hijos pequeños y lo mismo no pueden desplazar a toda su familia, en este caso a Estados Unidos, México, durante un mes entero. ¿Cómo puede afectar a un jugador que está todos los fines de semana fuera, entrenamiento, su rutina, llega el verano y a lo mejor se va a Estados Unidos un mes y deja a su mujer e hijos aquí en España y no los puede ver? A ver, son profesionales, entienden que que también la ilusión de jugar un mundial, ¿no?, y saber lo que pueden conseguir, pues hace que tengan esa ilusión, pero por otro lado, evidentemente, ¿no?, ese sentimiento de nostalgia, ¿no?, de echar de menos a la familia está presente. Hoy en día con la tecnología, pues mucho más fácil, porque hay videollamadas. Vamos a imaginarnos en otros tiempos donde no existía esto, que prácticamente no veías a tu familia durante un mes, ¿no? Entonces eso ha cambiado, y luego sí es verdad que a nivel profesional, a este nivel, la mayoría de jugadores, sus familias están allí, ¿no? Si no son unos, son otros, ¿no?, dependiendo un poco de la situación personal, pero van allí, echan casi el mes allí, ¿no?, y tienen contacto, ¿no? Pero evidentemente la distancia y todo lo que sea cambiarle su rutina afecta. Entonces, creo que el objetivo debe ser, ¿no?, intentar, dentro de lo posible, en ese contexto, tener la máxima normalidad posible, que la familia esté lo máximo tiempo presente, que tengan tiempo libre, que puedan estar con sus hijos, ¿no? Ese sería un poco el objetivo, ¿no?, si yo fuera el psicólogo de la selección, intentar que tuvieran en cuenta este aspecto. Y bueno, pues hablando de eso también de cómo actuaría un psicólogo de la selección, ahora ha habido muchas críticas a España tras el empate a 0 en el debut contra Cabo Verde. Se ha señalado mucho también a Ferran Torres, más está circulando un vídeo por redes sociales que no se sabe del todo si es cierto, está manipulado, pidiendo que fuese un gol que no anularan por fuera de juego. ¿Cómo puede afectar a un jugador en esa exposición que ahora mismo casi todos los periódicos abren las portadas con la selección española? Un mal partido, un mal día, que se desvíe la atención en él. Hemos visto también ahora, después de la victoria ante Arabia Saudí, cómo Baena decía que la prensa se los pone arriba, los pone abajo, que siempre hablan mal de los jugadores.
cómo puede afectar en el día a día estar tan pendiente, abrir el móvil y ver 20 portadas deportivas que te sitúan a ti como has hecho un mal partido. Pues afecta mucho, ¿no? De hecho, aunque ellos quieran aislarse, les llega, ¿no? Porque hoy en día con las redes sociales, ¿no? La información, ¿no? Vuela, y aunque haya un trabajo individual con Ferran Torres, que lo hay, ¿no? Yo soy consciente de que él tiene un psicólogo deportivo trabajando a nivel individual y ya no es el propio psicólogo de la selección, ¿no? Que hará un trabajo más grupal o con el propio cuerpo técnico. Pues Ferran Torres hará su trabajo con este compañero, ¿no? Y trabajará para que entienda y acepte que las críticas forman parte de este deporte, que él tendrá que tener sus recursos para intentar concentrarse y tener toda su atención en lo que depende de él y lo que él controla, que es su rendimiento, e intentar evadirse lo máximo posible. Pero aún así está, y hay que aprender a convivir con esto. Es decir, lo importante es que no es trabajar con el futbolista para que no sepa, sino para que, aún sabiendo que lo va a saber, lo sepa gestionar, ¿no? Claro, pues precisamente han salido hace poco unas declaraciones de Morata, hablando de aquella Eurocopa 2024, que al final España ganó, y la ganó con él como capitán, pero que estuvo a punto de no disputarla porque decía que tenía ataques de pánico, episodio depresivo por las críticas que recibía, y hablaba de una sensación como de mareo, visión borrosa cuando se ponía la foto para salir al campo. Claro, ¿cómo se trabaja eso para un jugador? Porque al final tenía vértigo al ponerse a la foto, pero acabó jugando, marcando goles y ganando el título con España siendo el capitán. ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, la cuestión de Morata es un tema muy curioso porque se ha hablado mucho en prensa, y yo creo que él mismo, ¿no? Ha dado pie a que se hable porque ha podido hablar de ese problema personal que ha tenido. Lo que me estabas comentando a nivel de síntomas, son síntomas característicos de la ansiedad, son síntomas fisiológicos que se representan sobre todo en un escenario en el que tú te vas a ver expuesto y que tiene una relación directa con uno de los problemas que tienes. Es decir, Morata siempre ha sido un jugador que ha tenido, creo que, muy buen rendimiento, pero pocas veces, ¿no? Se la ha valorado, ¿no? Siempre la crítica, yo creo que la ha acompañado en todos los equipos que ha estado, incluso en la selección española, ¿no? Siendo un muy buen jugador, pero bueno, hay veces que hay jugadores que lo encasillan, ¿no? Y lo atacan con más facilidad que a otros, ¿no? Entonces, entiendo que eso, con el cúmulo de críticas y del tiempo, no lo habrá gestionado bien, y eso hace que a nivel de pensamiento, ¿no? Tú estés muy conectado con la idea de voy a rendir, no voy a rendir, qué va a pasar, ¿no? Sobre todo anticipas un escenario que no es positivo, sino más bien negativo. ¿Qué haces? Pues si a nivel de pensamiento tienes esa ansiedad, porque tú anticipas ese escenario, al final el cuerpo, ¿no? También lo somatiza, ¿no? Y tiene unos síntomas. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Pues se trabaja entendiendo qué es la ansiedad, hay recursos para tú trabajar en nivel de pensamiento, recursos para tú intentar, ¿no? Bajar el nivel de activación, ¿no? Y luego, pues, con esos recursos, dar lo mejor de ti, y si vas consiguiendo afrontarlo y tener un buen rendimiento, pues vas poco a poco haciendo que esa ansiedad vaya siendo más pequeñita. Se habla mucho de la preparación física de los jugadores, pero de la mental no se suele hablar, y yo creo que es igual de importante. Se habla poco porque, bueno, son cuestiones muy personales, ¿no? Y es un poco más íntimo de cada uno, y porque la tendencia que hay es que hay muchísimos, de hecho yo lo hago también con muchos profesionales que trabajan a nivel individual con su propio psicólogo. Es decir, aunque se vea que en un equipo puede haber un psicólogo, en este caso la selección tiene a López Vallejo, ¿no? Que es psicólogo deportivo, que acompaña al cuerpo técnico, no sé qué trabajo hace, ¿no? Pero hará un trabajo grupal, incluso lo puede hacer si el jugador quiere, algún trabajo individual, pero lo normal es que muchos de esos jugadores tengan su psicólogo deportivo y hagan sus sesiones online o sus sesiones presenciales cuando estén en su casa. Entonces, ese es el trabajo que se hace. De eso se habla poco, pero está ahí. O sea, hay muchísimos psicólogos trabajando con futbolistas profesionales. Retomando el caso de Morata, que es ya un aspecto más propio de la psiquiatría, pero hablado de depresión, es decir, la depresión se trata muchas veces con antidepresivos, y el antidepresivo tiene sus efectos secundarios, somnolencia, además. ¿Cómo puede afectar a un jugador de fútbol el consumir antidepresivos? Bueno, como a cualquier persona. Es decir, si el antidepresivo tiene unas consecuencias, ¿no? Y que si a nivel motor te hace que estés mucho más lento, ¿no? Evidentemente, cuando tengas que rendir, lo vas a notar. Entiendo que habrá que buscar esa dosis, ¿no? Adecuada, y hay veces que, bueno, hay mucha gente que tiene depresión, se trabaja la depresión y no toman fármacos, ¿no? Entonces, depende del caso en concreto, y entiendo también que de la dosis, ¿no? Que suele haber unos síntomas al principio, ¿no? El antidepresivo normalmente dura una semana, tarda unas semanas en tu verle beneficio, sobre todo las primeras semanas son las más difíciles. Una vez que pasas esa barrera, ya como que lo normalizas y tu propio cuerpo nota poco, ¿no? Regula. Pero ese primer mes es complejo. Y bueno, y ahora cambiando un poco a los niños, hace poco ha salido un estudio del País que decía que más del doble de los jugadores nacidos en enero
llegan a profesional en comparación con los de diciembre, que el 32% de los futbolistas profesionales son de principios de año, los 3 primeros meses. Claro, yo entiendo esa estadística como juegan los niños, al final 2008, por ejemplo. Es un año completo, quien nace en enero físicamente yo creo que se desarrolla más que quien juega en diciembre. El apoyo de sus padres, si ve que el niño marca goles, va a ser diferente que el de diciembre que se ve superado. ¿Cómo puede afectar a un niño ver que no compite con gente de su misma edad? Pero claro, no es lo mismo ser de enero que diciembre. La cuestión es que tienen una ventaja. Porque cuando tú juegas en alevín, infantil, en cadete, en juveniles, ya en juveniles menos porque tienes 3 años, ¿no? Pero tú vas compitiendo con gente de esa edad, pero que realmente le sacas una ventaja porque tú has nacido, ¿no? Unos meses antes, ¿no? Y que el que ha nacido en diciembre que tiene que competir con mayores de él, ¿no? Entonces eso hace que cambie todo el desarrollo. Tú vas compitiendo en una etapa en la que vas destacando y si vas destacando eso tiene unas consecuencias. Puedes tener contactos profesionales, te pueden subir, te pueden firmar, te pueden fichar y sobre todo a nivel psicológico la experiencia que tiene el chico es diferente o la chica es diferente al otro ejemplo. Tiene más confianza, tiene más seguridad, desarrolla habilidades psicológicas, ¿no? Entonces el escenario es totalmente diferente. Entonces pues hay muchos motivos por los que esa estadística es muy curiosa, no la sabía. ¿No? Sí, ha salido hace poco el estudio. Vamos, yo soy de diciembre, así que no, futbolista no llegase. Yo soy de junio, ¿no? Me quedé a la media, ¿no? Y justamente eso, hablando de los niños, últimamente, las últimas temporadas se están viendo cómo debutan jugadores profesionales con 16, 17 años, que están en pleno proceso de maduración, mentalmente, de formar su personalidad, exponerse a 40, 50.000 personas, ligas profesionales, viajes semanalmente. ¿Cómo se consigue, por ejemplo, la Yamal, cómo se consigue que un chaval así no se le vaya a la cabeza cuando empiezan a llegar grandes cantidades de dinero, viajes, fama, cantidades a tempranas edades? Bueno, ahí está el ejemplo positivo de la Yamal que lo gestiona bien, pero hay muchos ejemplos que no son tan conocidos que evidentemente no lo gestionan bien, ¿no? A rasgos generales, pues no están preparados. O sea, esa es la... O sea, hay poco trabajo, ¿no? Creo que con estos chicos, ¿no? Que van destacando a edades tempranas, ¿no? Depende mucho de la gente que le rodee. Y el caso de Lamine Yamal es curioso porque lo que le rodea, ¿no? Podemos conocer un poco, ¿no? Y a priori, desde la distancia, parece ser que podría tener un margen de mejora importante, ¿no? Sí. Y aún así el chico, ¿no? Yo creo que va un poco la personalidad, ¿no? Creo que es un chico que confía mucho en sí mismo, que tiene las ideas muy claras, ¿no? Que confía en su rendimiento y creo que de momento lo está gestionando bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que personalidad. Yo creo que también, por ejemplo, un ejemplo como Ansu Fati, que llegó antes que él, que era también el que se llamaba el nuevo Messi, una lesión de rodilla y ahora mismo está remontando otra vez su carrera, pero estuvo mucho tiempo parado. Yo creo que Lamine Yamal es consciente de una mala patada, una mala jugada, lesión y bueno, está el caso, por ejemplo, de Álvaro Benito, que ahora es comentarista en Movistar, que una mala lesión bueno, esos son los que conocemos, hay muchos que no lo conocemos, claro. Y que son, como se dice, los juguetes rotos, ¿no? Sí. Yo ahí soy muy crítico, creo que el mundo del fútbol no es consciente del daño que hace. Yo puedo tener en consulta a muchos chicos que a lo mejor no llegan a este nivel, pero que se van quedando en el camino y que las expectativas que recaían sobre ellos eran muy grandes, a nivel familiar, a nivel propio del club y a nivel de redes sociales, que se exponen, ¿no? Bajo mi punto de vista, demasiado pronto. Creo que no somos conscientes de que un porcentaje muy pequeño serán los que lleguen y el resto no va a llegar y nos hace un trabajo, ¿no? Para entender que esto puede pasar, un plan B, ¿no? Un plan alternativo, que esa identidad del jugador no solo sea el fútbol, que haya muchos otros aspectos en su vida que los desarrolle. Yo creo que ahí nos hace ese trabajo y por eso conocemos casos, ¿no? Un poco dramáticos, ¿no? De que lo pasan muy mal porque es difícil ver que la vida que ellos crían no la van a tener. Claro, y ni jugadores jóvenes, por ejemplo, Rodri ganó el Balón de Oro y fue a recogerlo en muleta, se roto el menisco y eso tiene que ser muy duro. Y ahora centrándome un poco en tu experiencia personal, al final formado en la cantera del Betis, pasado en Jaén, Cartagena, ¿cómo fue ese ecosistema del Betis en cantera de pequeño, el Betis Deportivo, antiguo Betis B, formarse ahí hasta debutar en primera en 2008, en un partido ante Valencia en Mestalla, si no me equivoco? Exactamente, ese fue el de Bundesliga. Pues bueno, totalmente diferente a lo que hay ahora. Es decir, el Betis ha cambiado, ¿no? Se ha dado la vuelta con un calcetín. ¿No? Era un... O sea, siempre ha sido un equipo muy importante, ¿no? Pero ahora es un equipo, ¿no? Con una estructura profesional en estos años, ¿no? Los años del Opera, ¿no? La estructura, ¿no? Pues en muchos aspectos había carencias, ¿no? Entonces... que eso no quiere decir que no salieran jugadores, que salieron, y muy buenos, ¿no? Pero sí es verdad que en todas estas cuestiones de las que estamos hablando prácticamente no había ningún tipo de trabajo en este aspecto, ¿no? O sea, mi experiencia fue maravillosa, yo creo que para mí el fútbol me ha dado muchos recursos y muchos valores, ¿no? No sería quien soy si no es por el fútbol, incluso por el Betis, porque me llevé 11 años en la cantera,
Entonces yo estoy muy orgulloso, soy bético, ¿no? Y muy orgulloso de esa etapa en la que viví allí, pero también te das cuenta, ¿no? De la cantidad de cosas que faltaban, ¿no? En esos tiempos, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Y sobre todo porque el propio club en ese aspecto estaba muy atrasado respecto a otros, ¿no? Ahora es totalmente diferente, es un club mucho más profesional, que cuida mucho más los detalles, que invierte mucho más en cantera, ¿no? Y yo creo que eso va a hacer que se pueda sacar un beneficio, ¿no? Y una recompensa, ¿no? Y hay un modelo de club diferente, pero el fútbol de antes no tiene nada que ver con esto. No, es que no somos conscientes como que la idea de la presión mediática, esos juguetes rotos, como se mencionaba antes, vienen desde que se creó el fútbol, vienen desde el inicio, pero realmente se empiezan a mencionar y a tener en cuenta eso los últimos Pero 10, yo creo que 15 ahora es años. peor, ¿eh? Te explico por qué. Porque antes no había redes sociales. Y las redes sociales es un escenario magnífico, pero a la misma vez puede ser catastrófico. Entonces, a la exposición que ahora no la había antes. Claro, llegar Antes a estaba el casa... periódico, ¿no? Antes Sí. estaba el periódico y tú tenías que esperar un poco a ver la crónica, si te criticaban o no, y te afectaba. Incluso había, recuerdo bien, el inicio de esos foros que podía haber, que ahí es donde... Pero claro, cuando aparecen las redes sociales, que todo el mundo puede criticar, ¿no? Sin incluso, ¿no? Poner tu identidad, creo que la exposición ahora es mucho mayor a la que había antes y creo que afecta bastante más. ¿Cómo puede afectar a un jugador de hacer un partido? Pierden o ganan, pero él no ha marcado, fallado un penalti. A lo mejor llega a casa, abre una red social y ve críticas. ¿Cómo le puede afectar en su día a día con su familia? Afecta muchísimo, de hecho lo que se trabaja es que no haga eso. Si tiene un error de ese tipo, que no vaya directamente a abrir las redes sociales porque lo va a pasar bastante mal y ahí se van a desahogar. La cuestión es que sepa lidiar con el error, que va a formar parte de su profesión, el error forma parte del juego, ¿no? Y que sea capaz de digerirlo lo mejor posible. Y luego la relación que tiene con las redes sociales la tienes que ir educando, no en ese momento, ¿no? Sino mucho antes, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. O sea, igual que te digo que si haces un buen partido no vayas corriendo a abrir las redes sociales para ponerte el pecho ancho, tampoco lo hagas cuando tienes un error, ¿no? Entonces las redes sociales son lo que son, creo que muchos jugadores lo trabajan con agencias, o sea, esto cada vez está más profesional, ¿no? Y la agencia de representación también rodea al jugador, ¿no? De una manera en la que lo eduquen bien. Entonces esto viene de muy lejos y esa educación con las redes sociales hay que trabajarla y aún así, aunque la trabajes bien, siempre afecta. Porque la opinión de los demás nos afecta a todos, ¿no? De una manera o de otra y es difícil aislarte, ¿no? Pero por lo menos lo mínimo posible. Pues precisamente por tus inicios como ya psicólogo, trabajaste en el Betis, si no me equivoco, técnico de residencia, ¿no? Y en la cantera. Residencia, estuve también en cantera como psicólogo. ¿Cuáles eran esas barreras o esa protección a la infancia con los niños que hacía el Betis a nivel mental para protegerlos un poco de esa exposición? Pues no se hacía mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque había o sea, yo entré como en prácticas, había un compañero trabajando y en la población de cantera pues puede haber 300, 400 niños, entonces yo creo que los recursos que en ese momento había para hacer este trabajo no existían, ¿no? Ahora me consta que es diferente, creo que desde muy pequeñito el jugador se va familiarizando con lo que son los aspectos psicológicos, creo que hay muchas veces un trabajo con los padres que también influyen mucho, ¿no? Sí. En este contexto tan pequeño. Entonces se hace un trabajo de concienciar lo que implica exponer al niño lo que se comenta, la repercusión que puede tener en redes sociales, ¿no? Entonces se hace un trabajo para que todo el mundo sepa gestionarlo y sobre todo que el pequeño o la pequeña, ¿no? Se expongan lo menos posible, porque las redes sociales en el momento que te expones pierdes el control. Totalmente. Entonces, exponerlo lo mínimo posible. Bajo mi punto de vista, no habría ni que exponerlo. Pero sí. bueno, eso son ideas, cada uno tiene su idea, ¿no? No, ya, al final, hoy en día es difícil no estar en redes sociales, no estar en boca de la gente, y más cuando eres un jugador profesional. Bueno, pero podemos ver, yo tengo ejemplos de chicos que tienen 12, 13, 14, 15 y tienen 50, 60, 70 mil seguidores. Claro, eso es una masa... Aunque el padre sea o la madre sea la que lo gestiona, el que se expone es el niño y el niño lo puede ver y tiene un feedback y puede ver los comentarios que pueden ser buenos ahora o no en un futuro o pueden existir ahora y no en el futuro. Entonces eso es muy difícil de gestionar. Y que a esas edades puedes tener a lo mejor 200 comentarios, 198 positivos, 2 negativos y tú te vas a quedar con esos 2 negativos. Sí. Bueno, y porque el peque o la peque no están todavía preparados para trabajar esto. Es decir, porque si somos adultos y nos cuesta trabajo, estamos hablando de Ferran Torres, con la edad que tiene, con el trabajo que lleva hecho, vamos a suponer o imaginar un niño de 14, 15 años. No está preparado. O sea, por mucho trabajo que tú hagas con él, lo ideal es que eso no pase. Y ya, se trabaja más en prevención que otra cosa. Y avanzando un poquito más en la edad, si no me equivoco, corrígeme, sí. Con unos 25 años creo que cambiaste ya el Betis por el Alavés. Más pequeño, creo que tenía 24, 23, 24, sí, pero más o menos. Cambiar a Sevilla por Vitoria, se cambia la península entera. Fue difícil, sí. ¿Cómo fue el salir? Fue difícil porque fue salir de casa. Creo que ya no solo la cultura, sino el clima
un clima opuesto, ¿no? Fue un año donde nevó muchísimo. Tampoco lo pasé bien porque tuve una lesión de rodilla y estuve varios meses sin jugar, entonces fue un año complicado. A la vez, a nivel personal, creo que de los años en los que lo que uno más se desarrolla, ¿no? En todos los aspectos, pero a nivel deportivo fue un año difícil, pero tampoco conseguimos el ascenso, entonces fue un año complejo. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos de esa etapa. Y bueno, al final eso, la rodilla también quería preguntar un poco de eso, como una persona que puede estar sola, no sé si fuiste con tu familia. No, fui solo. Una lesión de rodilla, no tener ahí alguna compañía en el día a día, en casa, pues sin jugar. Son momentos difíciles porque cuando te lesionas, ¿no? El jugador lesionado, eso solo sabe el que lo ha pasado. El jugador lesionado, aunque forme parte del equipo, vaya a los campos de entrenamiento, la ciudad deportiva, esté en el vestuario, sabe que no puede contar para el míster, entonces tiene una sensación un poco de no pertenecer al grupo, ¿no? Son momentos donde uno siente la soledad, pero al final también depende mucho de la compañía que pueda tener ahí, de los amigos que pueda sacar dentro del vestuario, que son años donde sí o sí tienes relaciones muy intensas, porque al final tu familia son los propios compañeros, incluso algún fisioterapeuta, suelen ser personas muy cercanas al lesionado, ¿no? Diariamente de ahí suele haber consecuencias de que hay relaciones muy duraderas, ¿no? Y prácticamente te llevas amigos de esa etapa, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Uno de mis mejores amigos en el fútbol fue el fisioterapeuta del Alavés. ¿Por qué pasó eso? Pues probablemente gran parte, gracias a la lesión, pasé mucho tiempo con él y al final generas un vínculo. Y al final te apoyas en los compañeros. Es un poco lo que vas haciendo. La parte bonita que también tiene el fútbol. Exactamente. Y luego, en 2017, llegó ya la retirada como jugador. ¿Cómo afronta a un futbolista decir, mira, pues cuelgo las botas? Yo es que la llevaba mucho tiempo trabajando. O sea, para mí me daba pánico ese momento, ¿no? Entonces, pero de mucho tiempo. Entonces yo me planifiqué, ¿no? Yo tuve una idea de sacar mi carrera de psicología y ir estudiándola según, ¿no? La ciudad que yo estuviera, online. Y cuando fui a terminarla y estaba prácticamente el salto a las prácticas, pues tuve la posibilidad de entrar en el Betis. Entonces para mí fue una despedida amarga, muy dura, ¿no? Porque era saber que ya nunca vas a ser jugador, ¿no? Lo que para mí ha sido el motor de mi vida, el fútbol, ¿no? Ha condicionado mi vida en todos los aspectos. A mí, a nivel familiar, era decirle adiós y dejarlo y cambiar de vida y saber que nunca más ibas a volver a eso. Entonces eso se va trabajando poco a poco, pero con una idea ilusionante de seguir perteneciendo al fútbol con un rol diferente en el club de mi vida, que ha sido el Betis y lo sigue siendo, y con una experiencia diferente. Entonces para mí yo me la trabajé también, que fue dura, pero en la misma vez ilusionante. Que es un poco lo que se trabaja con los jugadores, ¿no? Cuando vienen esa etapa está cercana, que se vaya trabajando esa transición, porque luego va a ser dura. Por mucho que no te haga falta después trabajar a nivel económico, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a nivel mental el fútbol te da una serie ese contexto te genera una sensación que en el momento que lo abandonas, luego es muy probable, ¿no? O es fácil que puedas caer en un trastorno depresivo, porque tu vida cambia por completo y de una rutina diaria. Todos esos refuerzos diarios que tú puedas tener aquí desaparecen. Entonces esa transición hay que trabajarla, porque luego es duro. Y ya por último, ya hablando de esa vida tras el fútbol, también hablando un poquito de los jugadores de hoy en día, ¿cómo puede afectar a un jugador que sea o del Sevilla o del Betis, en una ciudad donde se vive tanto el fútbol, esa rivalidad entre aficiones? En su día a día le condicionan algo ser, vale, soy jugador del Sevilla y lo mismo veo gente con camiseta del Betis y digo, uy, lo mismo me dicen algo o lo que sea, porque son personas que tienen que hacer la compra, tienen que salir, van con su familia a cualquier lado. ¿Se nota de verdad? Sí se nota, pero el sevillano es respetuoso para eso. Es decir, yo que he trabajado con jugadores de los dos equipos, ¿no? Como psicólogo, al final no tiene ningún tipo de queja en ese sentido, todo lo contrario. Yo creo que a ellos ese ambiente les hace sentir que son importantes, ¿no? Y luego hay un cierto respeto, ¿no? Los WhatsApp, sí, ¿no? Un comentario que si te lo tomas bien no hay problema. El problema no viene ahí, el problema viene cuando las cosas van mal con tu propia afición. Esa es la mayor dificultad que hay, hasta el punto que les condiciona a la hora de salir. O sea, su vida cambia. Si las cosas van bien, tienen más libertad para poder entrar y salir, y cuando las cosas van mal, pues toman decisiones a lo mejor de exponerse menos. Claro. No solo ellos, su familia. Entonces, eso es lo que siempre digo, va en el sueldo. Y ya esa sensación de vigilancia, porque como has dicho, si van las cosas mal, lo mismo el jugador en su día libre aprovecha, se va de viaje con su familia, le hacen una foto en la playa
se sube a redes sociales, perdemos el domingo y el lunes está en la playa con su amigo no sé cuánto, y dices, coño, no me ha dado tiempo a disfrutar, que ya estoy vigilado. Es como se puede sentir un jugador así. Pues evidentemente mal, porque eso es coherente con ser profesional y hacer las cosas bien, ¿no? La cuestión es que no lo has hecho en un momento donde no tocaba, sino lo haces en tu día de descanso y eso no te condiciona tu preparación. Pero aún así estás expuesto a eso. Es decir, cuando tú vas a una ciudad donde el fútbol se vive como se vive aquí en Sevilla, es como una moneda, tiene dos caras. Para lo bueno, te sientes el rey del mundo y vives el fútbol de una manera que todo el mundo quiere, pero sabes que si va mal, ¿no? Implica pasarlo mal, ¿no? Entonces, sobre todo aquí en España, en otras culturas, ¿no? Pues podemos ver en Inglaterra, ¿no? El jugador cuando habla, creo que es otro ambiente diferente, se vive también muy intenso, pero hay un respeto, pero aquí en nuestra cultura, ¿no? La cultura más latina, ¿no? Más del sur, creo que en otros países pasa igual, suelen ser momentos difíciles, a la misma vez que cuando va bien, te lleva la mejor experiencia del mundo. Sí, sí. Los jugadores que vienen aquí, pocos se quieren ir. Desde luego, le coge mucho cariño a la ciudad. Pues nada, pues esto sería todo. Muchísimas gracias otra vez por la entrevista. Me ha gustado mucho que hayas compartido la experiencia personal. Y me alegro de cuando se cerró la puerta del fútbol, se te abrió la ventana de psicología y estás ahora bien contento, ¿no? Sí, bueno, yo te lo agradezco también, que hablar de esto para mí, que es mi pasión, pues me encanta. Cualquier cosa que te pueda ayudar, cuenta conmigo. Y para mí, yo soy psicólogo gracias a que me di cuenta de que muchas cosas que yo tenía que trabajar como futbolista no las trabajé, me hacía falta. Y fue un mundo donde entré, me apasiona y es un poco lo que hago, ¿no? Con los jugadores que han podido estar en el mismo punto que yo estuve. Así que nada, gracias a ti. Nada, muchísimas gracias. A ti, Pablo, muchas gracias.